Pensar en público es pensar las humanidades, las artes y las ciencias sociales saliendo del aula y entrando al debate ciudadano. Acá posicionamos investigación, conversando con quienes producen el conocimiento y lo enlazamos con las necesidades de la región. Pensar en público también es pensar con datos, con territorio y con la voz de quienes lo habitan. Disfruta de un diálogo atingente a los desafíos del presente en la 95.9 de la frecuencia modulada. Radio Universidad de Tarapacá y el proyecto Jaima Conocimientos 2030 presentan Pensar en Público. Conducen Mauricio Ramírez y Stephanie Carrasco. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 11 de Pensar en Público, un programa de Radio Universidad de Tarapacá y proyecto Jaima Conocimientos 2030 de la Alianza Estratégica Universitaria entre la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica de Chile. Estamos muy emocionados porque hace poquito realizamos la ceremonia de lanzamiento oficial de la etapa de implementación de Jaima, donde recibimos a diferentes decanos, también a la vicerrectora de investigación y posgrado de la Universidad Católica, para coordinar lo que va a ser el trabajo colaborativo de ahora en adelante. Hoy vamos a tener otro lanzamiento más informativo y tiene relación con la tercera versión de las charlas TED por la Universidad Tarapacá. TED, que significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, que son estas conferencias que son breves, gratuitas y muy impactantes, que buscan difundir ideas innovadoras y también significativas en diferentes ámbitos o campos del conocimiento. Para conversar sobre este hito, el día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Pinto Cortés, doctor en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación es el estudio de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el maltrato y abuso infantil, los efectos del trauma en el desarrollo, la resiliencia y el crecimiento postraumático. Él es director de la Escuela de Psicología, académico y curador de las charlas TED. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy grato estar aquí en este programa, en el contexto del proyecto Jaima y bueno, conversar sobre lo que va a ser esta próxima charla TED. Muchas gracias. Que ya por título Resiliencia, claro. Resiliencia, exacto. También nos acompaña el doctor Felipe Ponce, quien centra su investigación en los procesos de recuperación psicológica en trastornos mentales severos, el estigma internalizado, la comunicación diagnóstica y también el acompañamiento integral en el final de la vida. Académico de la Escuela de Psicología, quien es coorganizador de las charlas TED. Bienvenido, doctor Felipe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar en este espacio con la comunidad para poder de alguna manera compartirles lo que es nuestro trabajo. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, las primeras charlas TED, estábamos conversando antes de que comenzara el programa, fueron en el 2022 con el tema sobre la movilidad humana y la identidad. Las segundas fueron en el año 2024 con la consigna Cultivar en el desierto. Y esta tercera versión tiene como eje central la resiliencia. Cada uno de ustedes aborda temáticas bien fuertes de investigar en términos emocionales. Por un lado, el maltrato en infancias y por otro lado también el duelo. ¿Cómo han podido ustedes como investigadores, como humanos, abordar la resiliencia en sus investigaciones? Me gustaría partir por eso, así como cómo ha sido abordar estas temáticas para ustedes como personas y rescatar quizás la sobrevivencia, pero también el querer seguir con vida después de todos estos procesos que son bien fuertes. Sí, bueno, como tú bien dices, el estudio de la resiliencia, el crecimiento postraumático está dentro de mi línea de investigación, por lo tanto, a lo largo de mi carrera, tanto a nivel de atención como en procesos de investigación, me ha tocado conversar con muchas personas que son víctimas y sobreviven a experiencias dolorosas a lo largo de su vida y enfocarnos más allá del daño en la resiliencia, esta capacidad humana de recuperarse a pesar de la adversidad o tener unas respuestas positivas y saludables a pesar de todo lo malo que le puede haber pasado en su vida. Y en ese contexto también, bueno, investigar este tema también, que tu pregunta fue dirigida a eso, el tema de las emociones que circulan en los equipos de investigación también, ¿no? Como
las emociones que despiertan la entrevista o que tocan con las propias historias de vida de los investigadores, de las investigadoras que están en los equipos, también son temas que abordamos también. Son temas que conversamos. Lo importante ahí es desarrollar dispositivos de apoyo también con tensión emocional. No tanto aislar como el investigador desde el objeto de estudio, sino que también pensar que somos personas que también estamos dentro de ese, digamos, de esa problemática, que también tenemos historias de vida que tocan a veces con la experiencia de con quienes trabajamos, y lo importante es hablarlo y desarrollar dispositivos de control emocional. Y esa capacidad poderosa del ser humano de sobrevivir es lo que también nos impulsa a seguir investigando y aportando herramientas a las personas, a todos. Impactante. ¿Cómo han podido por tantos años? Porque usted lleva más de 20 años Sí. abordando esta temática. Uh-huh. Creo que igual, bueno, la psicología como ciencia ha tenido que también desarrollar estos conceptos que de alguna forma están instalados en la conversación, en la población, en las comunidades, pero como que tradicionalmente el concepto de resiliencia en su inicio estaba como muy asociado como a una capacidad casi como un poco innata, por así decirlo, que marcaba una diferencia entre que, especialmente en los estudios en la pobreza, como que existían algunas personas que eran capaces de, pese a todas las circunstancias adversas y difíciles, no verse de alguna forma tan afectadas o arrastradas por el contexto. Pero hoy en día como que toda la óptica de resiliencia intenta más que todo mover el foco hacia que es más bien una capacidad humana que están en todas las personas, y quizá el desafío es cómo desarrollarla, cómo promoverla, cómo poder generar una educación, cómo poder de alguna manera brindar mejores herramientas a las personas para que de alguna manera puedan ser más resilientes, puedan de alguna manera tener mejores y mayores capacidades para recuperarse de eventos difíciles en ese sentido. Entonces, por ejemplo, lo que ha sido mi trabajo como más investigativo, si bien la resiliencia no fue un concepto nuclear dentro de lo que me tocó trabajar con trastornos mentales severos como la esquizofrenia, existe el concepto de recuperación psicológica, en el que la resiliencia es parte de estas como amalgamas de habilidades que uno intenta de alguna manera medir, evaluar y obviamente promover. Porque las personas con esquizofrenia, siempre que uno piensa en un trastorno con esquizofrenia, uno piensa en una enfermedad crónica, genera toda una idea de una evolución deficitaria, como que va a ser una persona que va a estar consumiendo fármacos toda su vida y no puede apostar a algo mejor. Y eso, de alguna forma, se ha trasladado a los lenguajes técnicos que ocupan los especialistas, se educa a la población y a los propios usuarios sobre el diagnóstico desde esta óptica, entonces se desesperanza a las personas, y eso también genera que las personas no sean resilientes, que quizás no tengan de alguna manera sueños o algo más allá del trastorno. Entonces, lo que busca la recuperación psicológica es como cambiar esa mirada de cronificación y de alguna manera que las personas no se identifiquen solo con el diagnóstico, sino que traten de tener una vida más allá del diagnóstico, que tengan sueños, metas, cómo trabajar, cómo formar familia. Aspectos que cuando uno piensa una persona con esquizofrenia puede tener familia, puede trabajar, puede educar, como que nos parece un poco en contrasentido, y eso tiene que más que todo que ver con algo, está mucho más asociado con el estigma, más que a lo mejor que existe una evidencia concreta de que las personas no lo pueden hacer. Entonces igual también la idea de la resiliencia es cambiar la mirada, ¿no? hacia esa capacidad de sobreponerse. Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, ¿cuál va a ser como el foco? ¿De qué manera se va a abordar la resiliencia en estas charlas TED? Porque, claro, se puede inspirar, quizás motivar a la gente a poder recuperarse o a tener sueños de diferentes contextos, porque, claro, acá vemos el abuso, el trastorno de la esquizofrenia. Hay un montón de razones por qué la gente podría sentirse ya sea decaída, en depresión o sin ganas de seguir adelante. ¿De qué manera se aborda también la resiliencia en este tipo de charlas que también tienen una característica muy especial, que son así como bien impactantes, motivadoras, como ágiles? Claro, por ejemplo, hace un momento, cuando tú leías mi reseña, hablábamos de situaciones de maltrato, de abuso, y por otra parte Felipe hablaba de qué pasa cuando personas viven con algún problema de salud mental. Y eso en el fondo caen dentro de un concepto más global que es una adversidad, ¿no? Adversidades. Todos los seres humanos vivimos en distintos niveles, distintos tipos de adversidades, desde la más leve, por ejemplo, desde que se me pierda justo las llaves de la oficina,
hasta una muy grave que puede ser exposición a violencia severa o a un trauma de guerra, tortura o situaciones de abuso sexual. Son distintos tipos de adversidades, ¿no? U otro tipo de adversidad en el trabajo, adversidad en la familia, duelos, enfermedades, etc. Por lo tanto, creo que el concepto más global es como cómo la resiliencia se muestra, ¿no es cierto? Y cómo dialoga con las adversidades, ¿no? La resiliencia humana en este caso. Sabemos que el concepto de resiliencia viene desde los materiales. Curiosamente, de ahí viene de los materiales físicos. Cómo esos materiales físicos resistían, por ejemplo, el calor y otros tipos de fuerza y se mantenían su formato original. Y de ahí pasa al estudio de resiliencia humana. Y en el caso de la resiliencia humana, antiguamente hace muchos años, ¿no es cierto?, los estudios de primera generación sobre la resiliencia hablaban sobre la invulnerabilidad. Pensaban que habían personas que eran invulnerables a las adversidades. Pero con el tiempo se ha ido descubriendo que la investigación académica, la ciencia de la resiliencia ha ido mostrando que la resiliencia, más allá que un rasgo de invulnerabilidad o personas que pueden soportar un montón de adversidades en la vida, es un proceso que se va construyendo a lo largo de la vida. Y por lo tanto te puede aportar a tu resiliencia así, y habilidades individuales, recursos personales, pero también recursos familiares, la sociedad, el colegio, la cultura nos puede aportar mucha resiliencia. ¿En qué cultura nos desarrolla? La ecología, cuando digo ecología me refiero al medio ambiente. Hay aspectos que van a ser más resilientes, van a favorecer la resiliencia de las personas, y otros que lamentablemente van a limitar un poco la resiliencia. ¿Me explico? Entonces, si podría resumir tu pregunta, enfocamos la resiliencia desde un modelo más ecológico, ¿no? Que, como dice una gran profesora mía, ¿no?, la resiliencia está en todas partes. Claro, porque desde tus distintas fuentes pueden alimentar tu resiliencia. Y la idea también de las intervenciones, que ya así lo llevamos al término más psicológico, psicosocial, es fomentar esa resiliencia a las personas que lamentablemente viven situaciones complejas en términos de adversidad. Bueno, en ese sentido, también consultarle al doctor Felipe cómo esperan que sea la participación de quienes, porque estamos en una etapa donde están recibiendo, ¿cierto? Sí. Opciones o solicitudes de participar en estas charlas TED. El llamado a quienes pueden participar, cuáles son como las charlas que esperan que participen o de qué manera esperan que se aborde también esta capacidad humana. Bueno, primero señalar que estamos muy contentos de poder hacer y extender esta invitación a las comunidades, porque también, como lo decía el doctor Cristian, la resiliencia está en todas partes. Entonces sabemos que está en el mundo académico, pero también está fuera del mundo académico, ¿no? Existen muchas personas que día a día, desde su experiencia, pueden brindar valiosas experiencias de crecimiento para otros, y justamente el formato de charla TED por Utarapacá permite un poco esto. Entonces está dirigido a estudiantes, está dirigido a personas del mundo académico, pero también a personas que no son del mundo académico. Y en nuestras redes sociales, que es TED por Utarapacá, está justamente el formulario de postulación. Entonces, las charlas TED, para que la gente tenga más o menos una idea, tienen un formato. Es básicamente, tú tienes que tratar de, si tienes una idea que tú creas que puede transformar el mundo que te rodea, en su simpleza tienes como 18 minutos de intentar transmitirla. Ese es como un poco lo bonito y lo desafiante, porque no tienes mucho tiempo. Entonces va a lo esencial. Si tú crees que tu experiencia, si tú crees que lo que has leído, lo que has estudiado, está asociado a la resiliencia y podría de alguna forma ayudar a que otros tengan una visión diferente, que pueda dejar una reflexión, una pregunta, abrir una conversación, bueno, te invitamos a que nos compartas tu idea, nos compartas tu experiencia. Y el formato es como storytelling, no es solamente hacer una clase, no es docencia, sino que es más bien un diálogo, una conversación. Entonces, de alguna forma, las personas que completen este formulario, después Cristian especialmente, que está como curador, vamos a ir a la comisión que está trabajando, sí, revisar las distintas propuestas, y obviamente no tenemos un tiempo ilimitado, tendremos que seleccionar alguna, y las personas que sean seleccionadas van a acudir a ensayos. Hay toda una logística para que de alguna forma la producción de la charla TED también sea un aporte a la comunidad en ese sentido, porque asisten personas, hay
ese día podrán asistir alrededor de 100 personas en la aula magna. No sé si digo al tiro la fecha cuándo va a ser. Démosle, sí, el 20 de noviembre, en el aula magna del campus Velázquez de nuestra Universidad Tarapacá, se va a realizar esta charla TED. Pero también después hay una distribución, que esto es parte un poco de la Fundación TED, que es básicamente la distribución más bien como universal y global. Entonces también esto va a quedar en las redes, va a quedar en el internet. Entonces también sale como que trasciende un poco las fronteras locales y regionales. Entonces eso es también lo lindo que permite un poco dar visibilidad al trabajo que hace la universidad de vinculación hacia afuera. Entonces también va a quedar en la red. Entonces también queremos que sea historias para que dejen una enseñanza y, como dice luego, que sean entretenidas también y que haya un diseño de cómo se cuentan en ese sentido. Entonces queremos apoyar con todo lo que disponemos como universidad para que ocurra de la mejor forma. Excelente. Bueno, ¿qué significa también para la Escuela de Psicología, que ambos representan a este espacio de la universidad, participar en esta iniciativa, y también para la Universidad de Tarapacá ya liderar estas charlas por tercera vez, porque son charlas, como bien decía Felipe, reconocidas a nivel mundial? Sí, la verdad que las charlas TED, este concepto de charla inspiradora es bien reconocida a nivel mundial, y nosotros tuvimos el privilegio de obtener una licencia nosotros la universidad en general, pero hace unos años ya. Y también creo que es importante decir que la facultad ya ha participado 2 veces, con esta sería la segunda vez, en las charlas TED, ahora de la mano de la Escuela de Psicología, como tú mencionabas, porque cuando se hizo la primera, como es movilidad, también estaba relacionado, es de la universidad, pero también un poco ahí liderado por un equipo de ciencias, de la Facultad de Ciencias Sociales, de Psicología también. De hecho, habíamos también personas de Psicología. Luego le tocó Agronomía, ahora vuelve a la facultad, y particularmente ahora sí a la escuela, que tocamos un tema más desde la resiliencia humana. Y bueno, siempre ha sido un agrado. Cada año también vamos, cada versión pretendemos ir mejorando en términos también de infraestructura. Ahora Felipe está trabajando con un grupo de estudiantes, además. Entonces esto se hace en comunidad también con estudiantes, profesores, y también dar una buena infraestructura, que la universidad haya apoyado todo en 100%, con aulas. Estamos tratando ahí de buscar hacer una escenografía, por así decirlo, bien llamativa y bien a la altura, digamos, de las charlas TED a nivel nacional y, por qué no, internacional. Exacto. Bueno, es que igual es un desafío también. O sea, hay que decir que no todas las universidades solicitan la licencia TED. También hay que estar a la altura. Un desafío súper especial, por así decirlo, y de alguna forma también permite un poco mostrarnos, ¿no? Lo maravilloso que tiene nuestra universidad para ofrecer. Sí, súper. Bueno, para ir cerrando, me gustaría como que pudiéramos como quizás englobar un poco la importancia también de esta temática, porque creo que no es como azaroso que la temática central de este año sea la resiliencia. Estamos en un momento histórico mundial, sí, muy, muy difícil también, donde hay guerras internacionales, conflictos económicos. Bueno, a nivel país también hay muchas situaciones. Porque es importante conocer la resiliencia, conocer otras experiencias de resiliencia y compartirlas en comunidad. Sí. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Corren tiempos complejos en términos económicos, desastres naturales. Hoy en día la vida, la sociedad nos está desafiando a los seres humanos, pareciera que más que ayer, ¿no? Es una percepción que pueden tener muchas personas. Por lo tanto, la resiliencia cobra un valor especial, ¿no? Este concepto, que no significa tampoco soportar todo o también estar moralmente obligado a hacer resiliencia, ¿no? Sino nos invita a reflexionar a cómo como comunidad vamos enfrentando todos estos desafíos que nos entrega la vida, la actualidad, el mundo hoy en día. Y creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Como que ojalá pueda llegar esa idea inspiradora, cómo se va construyendo resiliencia. Cómo también ver que efectivamente sí, los malos nos toca, pero a veces lo bueno también es importante rescatarlo, tanto lo interno como lo externo.
Yo creo que, sumándome un poco a lo que decía Cristian, creo que en un mundo donde se apela mucho a la individualidad, a la competencia, en ese sentido donde está esta narrativa de la moralidad, lo que es correcto, etcétera, pero muy apelando hacia el individuo, donde también, quizás históricamente la psicología también se ha centrado a veces mucho en el individuo. Creo que conceptos y constructos como la resiliencia nos marcan esta mirada más ecológica que habla el doctor Cristian, respecto a que finalmente es una tarea de todos y de todas en ese sentido. Y ahí están las personas, pero también las instituciones, en lo político también y en lo social. Entonces creo que es necesario tener esta conversación en ese sentido. Sí, muy bien. Muchas gracias por recordarnos también la importancia de poder conversar esto en comunidad y construirlo en comunidad, no solamente como de manera individual. Bueno, eso ha sido el programa del día de hoy, el capítulo número 11 de Pensar en Público, este programa que es organizado entre la Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9, y el proyecto Jaima Conocimientos 2030, que es parte de la Alianza Estratégica Universitaria entre la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica de Chile. Estamos todos los miércoles de 10 a 10 y media y también a las 5 de la tarde. Hasta la próxima. Esto fue Pensar en Público, el programa de Radio Universidad de Tarapacá del proyecto Jaima Conocimientos 2030. Un espacio para pensar las humanidades, las artes y las ciencias sociales en voz alta, con datos, territorio y debate ciudadano. Nos encontramos todos los miércoles entre las 10 y las 10:30 por la 95.9 en la frecuencia modulada.